Hola mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, juzbandos y waifus. En esta ocasión hablamos de Witch Hat Atelier, uno de los animes más esperados, especialmente porque su manga, creado por Kamome Shirahama, es una verdadera obra de arte. Además de profundizar en la belleza de su diseño de personajes y escenarios, hablamos sobre su fascinante propuesta de la magia como una problemática social. Amixes, bienvenidos a un episodio más de Sugoicast, donde hoy las cosas quizás se pondrán un poco mágicas y llenas de hechicería, empezando por nuestra milagrosa reaparición después de varias semanas. Pero es que justo antes de empezar a darle así clic al botón de grabar, han de saber que sus dos anfitrionas estábamos justo platicando de lo densa y extraña que se ha puesto la vida este año, porque precisamente varias cosas son las que no nos han permitido como que grabar con la fluidez con la que quisiéramos muchas veces o con la que lo habíamos intentado hacer. Pero bueno, el chiste es que el día de hoy estamos de regreso. Estoy entusiasmada porque además vamos a hablar de un anime que ya traía muchísimo ruido desde el manga, y de hecho sí me acuerdo que cuando se anunció la adaptación hubo gente que gritó, exclamó y prácticamente lloró en X al ver la noticia. Entonces pues nos estaremos clavando ya más en ese tema, pero antes de todo, mi querida y hermosa Elsa, ¿cómo estás? ¿Tú también estás feliz de estar de regreso en este espacio seguro? Mi querida y amada Abby, yo todos los días extrañándote, y efectivamente el hecho de vernos, magia pura, ahora sí que como diría esa canción, wow, 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 it's magic. Yo la más feliz, Abby, yo la más feliz, porque justo amixes deben saber que este es mi espacio seguro. Me encanta venir y hablar de anime y decir, wow, no lo había visto de esa manera y ahora mi mundo ha sido cambiado. Pero a mí la vida se pone recia, porque si no es el trabajo, es el mundial, es un chingo de cosas en general. Pero aquí estamos, como saben, con nuestra disciplina otaku de hablar sobre pues nuevos lanzamientos, estrenos o animes viejitos también, que ahí hay muchos episodios con varias joyitas. Siento que nos faltan más joyitas clásicas, pero sobre la marcha, amigos. Pero trataremos, amigos, trataremos de retomar pues pues casi las rutinas del principio. Les digo, como que año que pasa, todo se pone perro. Cuéntenos ustedes también, es la vida normal, es la vida del periodismo, de la vida, del mundo del entretenimiento, de qué está pasando aquí. Pero amixes, hoy les traemos mucha magia, sombreritos puntiagudos, pluma, tinta mágica, magia pues que negra, malvada, algo así. Amixes, el día de hoy vamos a hablar de el anime Witch Hat Atelier, que también, como dijo Abby, yo fui una de esas personas que lloró. Celebré muchísimo ese lanzamiento porque deben saber que esta historia, yo me acerqué a ella a través del manga. Les voy a decir una cosa, yo sí soy de juzgar un libro por su portada, no tanto el contenido, pero a mí me encanta, digamos, todo el diseño editorial, el diseño de portadas, etcétera. Y lo que tiene este manga, amixes, es que las portadas son una cosa espectacular, una cosa que a mí me hipnotizaba, solamente por la pura portada. Quiero hacer énfasis. Además, fíjense que en mi onda medio villamelona, ¿saben? Como de esta gente que nada más va y le gustan las cosas así nada más para ver, pero realmente no es experta. Sacaron un libro de ilustraciones. Todavía no era tan popular Witch Hat Atelier. O sea, ya era popular como en su nicho, ¿no? Que era como la gente que iba siguiendo el manga y que creo que también fue atraída por esto que les digo que es como tan atractivo, valga la redundancia, del estilo de dibujo. Pero había un libro de ilustraciones y lo pedí de cumpleaños en Amazon. O sea, un día puse el link y dije, ay, pues hay quien quiera ahí caerse con un regalito adelante. Y un amiguito así me regaló ese libro de ilustraciones y lo abrí y, amixes, me voló la cabeza. Y ahí fue donde yo dije, entonces no solamente son las portadas. Entonces es también el contenido, o sea, el manga está hecho con este nivel de detalle. Y yo dije, no te creo que tu manga esté lleno de ilustraciones que se han casi grabado de Doré. ¿Se acuerdan de los libros de Don Quijote de la Mancha? Y dije, lo tengo que comprobar. Y entonces ya empecé a investigar en Google y efectivamente, amixes, hay mapas, casi que
arte, o sea, el diseño de vestuario, el diseño de personajes es una locura. Y entonces ahí fue donde yo dije, tengo que empezar este manga. Y antes de empezar a grabar este episodio, pues comentábamos con Abby, pues qué onda con el desabasto de mangas, amigos. Para quienes comenzamos una historia y que hemos comprado religiosamente cada semana o cual sea la periodicidad que manejan algunas historias, pues bueno, en algunas cosas nos ha ido bien, ¿no? Pero hay unas que si te subiste tarde al tren, híjole, pues muy buena suerte, ¿no? O sea, para los fans de Dan Da Dan, por ejemplo, no sé si ya tengan suerte, pero me acuerdo que el 1 estaba agotadísimo y ahí esperando todo el mundo la reedición. Y así un buen de historias. Y bueno, un larguísimo, larguísimo, etcétera, que yo sé que no es como que alguien se ponga la mano en la cintura y nada más diga imprímalo, sino que cuesta trabajo. Entonces, para que yo pudiera conseguir todos mis tomos de Witch Hat Atelier, tuve que recurrir a ¿dónde entregas, neni? Un muchachito muy lindo dijo ahí en Facebook, ¿saben qué? Yo ya no lo voy a coleccionar, ya lo leí, pero realmente no, o sea, llegué hasta el tomo 3, están todos impecables, 100 pesos el tomo. Y yo, uy, amigo, soy tu persona. Entonces ya, literal, nos quedamos de ver ahí en el metro. Hola, neni, ¿cómo estás? Me los vendió un muchachito muy amable. Y así es como yo conseguí la colección. Y Amixes es de esos mangas que no me arrepiento. Un nivel de detalle en la ilustración espectacular. Dicho sea de paso, el manga, la mangaka es Kamome Shirahama. Amixes, les estoy hablando de un nivel de detalle espectacular. Es un placer visual, página tras página. Y entonces ahí, mi querida Abby, es donde empezó un poquito no la duda, pero dije, madres, ¿cómo vas a llevar esto al anime? ¿Cómo vas a llevar ese nivel de detalle, los cielos, etcétera? Y si me preguntan, como primera impresión, yo creo que más bien el anime, o sea, tiene su propia identidad. Y no es como que en cada escena haya un cielo rebuscado, haya un margen de algún mapa de cartografía como en la antigüedad, sino que tiene sus puntos clave y de ahí dije, perfectísimo. Entonces, pues bueno, antes de seguirle, ese fue mi primer acercamiento con Witch Hat Atelier. Después vinieron las búsquedas en Tumblr, porque a mí yo sigo usando Tumblr, me encanta, estoy atrapada, ojalá regrese. Ya ven que ahora estamos hablando mucho de nostalgia y que incluso MySpace puede que regrese. Entonces, no sé, Amix, es un boom otra vez de Tumblr. La verdad es que yo sería muy feliz con él. Pero mi querida Abby, así fue como yo llegué a Witch Hat Atelier. Este sí fue uno donde yo, pues antes que el manga, más bien fue por un libro de ilustraciones donde yo ni conocía también la historia. Les digo bien Villamelona. Pero tú, mi querida Abby, ¿cómo fue tu primer acercamiento con Witch Hat Atelier? Y no solamente eso, sino también como que te atrajo, por ejemplo, el tráiler, el dibujo. ¿Cómo llegó a ti esta historia? En cosas extremadamente random, quiero confesar aquí que yo nunca entendí la magia de Tumblr. O sea, me metía, era como, o sea, no entiendo. O sea, más bien no la entendía como para publicar, sí consumía muchas cosas que estaban en Tumblr. No sé si me explico, como que yo no sabía qué hacer con mi perfil de Tumblr. Pero bueno, ya veremos si algún día regresa, o sea, con ese hype que tenía hace 500 años, pues sí, por arte de magia logro usarlo de otra forma. Pero bueno, regresando a cómo descubrí Witch Hat Atelier, te voy a confesar que fue algo muy cagado, porque aquí, y de hecho esto puede servir como dato curioso, en el 2020 de hecho se estrenó una serie animada de Disney que se llama The Owl House, que de este lado se llamó La Casa Búho. Fui muy fan desde los primeros episodios, así yo estaba así fascinada y encantada. La creadora de esa serie se llama Dana Terrace y pues igual la empecé a seguir en redes. Y ella hablaba mucho de Witch Hat Atelier. O sea, ella compartía cosas de que le encantaba muchísimo la obra y demás. Y de hecho así como que mi punto máximo de hype llegó cuando de hecho Kamone Shirahama también empezó a compartir cosas de The Owl House. Entonces como que las dos eran fans de la obra de la otra. Y a ver, el manga sé que salió más en 2016, insisto que la serie animada salió en 2020, pero las dos como que de hecho como que se elogiaban la una a la otra y se veía que eran fans. Entonces yo decía, güey, qué hermoso. Y entonces así fue como llegó a mi panorama Witch Hat Atelier. Y obviamente había visto, o sea, ya empecé ahí como a ver imágenes, ver de qué trataba la historia y demás, pero justo le decía a Elsa que, o sea, a ver, como que lo fui dejando, ahora sí que obviamente que avanzara la historia y que obviamente también llegara a nuestro país.
Pero también le decía a Elsa que me da coraje en este mundo de problemas del manga editorial y de la regionalización además, que el año pasado, si no me equivoco, España y de hecho creo que también a Estados Unidos y a Francia ya también lo llevaron, salió una edición especial de Witch Hat Atelier que se le llama Grimoire o Grimorio y pues es de estas ediciones como 2 en 1. Y de hecho es como tapa dura, o sea, es una edición muy bonita, de verdad, búsquenla y está así preciosa. Entonces yo dije, bueno, tengo la esperanza de que Panini Manga México algún día la saque. Hasta el día de hoy no han anunciado absolutamente nada de eso, entonces honestamente esa ha sido como mi razón por no empezar a comprar el manga, porque sí le tengo muchas ganas, pero es que me va a dar un chingo de coraje, amigos, me va a dar un chingo de coraje si la compro y después salen con su, ¡ay, qué creen! Ya vamos a sacar esta edición. ¿Sabes con qué me pasó? Con Evangelion, como que hasta que terminé de comprar todo el manga de Evangelion, yo creo que sí pasó como un año, cuando también empezaron a anunciar su edición esta, que también es como 2 o 3 en 1, con portadas igual diferentes, edición especial, no sé qué, yo dije, no puede ser, maldita sea. Pero bueno, entonces por eso como que no me he metido a full al manga. Pero sí me emocionó muchísimo porque además pues ya con este contexto que les digo de la Casa Búho, como que yo estaba muy hypeada porque dije, a ver, si esta obra que me gusta mucho pues está como, no sé si decir influenciada, pero como que las dos autoras se echan, digamos, porras, halagos, elogios y demás, y las dos son de magia. Aquí nada más como contexto rápido, si no saben nada de la Casa Búho, la historia sigue a una muchachita que se llama Luz Noceda, que de la nada tropieza y cae a un portal que la lleva a un reino de los demonios, donde justo hay magia. Y pues tiene que encontrar la forma de regresar a su casa, y ahí se encuentra con una bruja rebelde que la toma como bajo su ala, y también le empieza a enseñar sobre hechicería. Pero entonces eso fue como que lo que más me llevó hacia Witch Hat Atelier. Y cuando salió el primer tráiler, sí dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ya, insisto, ya había visto imágenes del manga, pero ya viendo el tráiler del anime, dije, esto se ve tan hermoso, porque también coincido con lo que decía Elsa, o sea, cada que veía las imágenes del manga, decía, es que los trazos son tan espectaculares, como que sí se siente, como que todo lo que veía de manga parecía que si fuera así tal cual hecho en tinta en ese momento, por así decirlo, como si no fuera una reimpresión. Y cuando vi el tráiler del anime, como que eso me impresionó mucho, como que había momentos en los que se seguía viendo de esa manera, como si incluso si estuviéramos viendo como el libro ahí, tal cual, porque además es como de un libro antiguo y bueno, así que más adelante nos podemos clavar más en la animación, pero de estos libros como que son de como pop-up. Entonces eso como que me llamó muchísimo la atención y sí me sentí completamente atrapada. Obviamente también el que fuera una historia de magia y de hechicería fue algo que también me atrapó desde el primer momento. Pero bueno, aquí justo ahora sí que te quisiera regresar a ti la bolita, mi querida Elsa, porque antes de empezar a grabar también comentabas que ya habíamos como mencionado de este título, creo que cuando hablábamos de Frieren, y pues también de esa necesidad de estas historias que nos llevan a mundos mágicos, pero no necesariamente de presentárnoslos a través de un isekai, y que creo que pues es también justo algo de valor de Witch Hat Atelier. Sí, justo comentábamos, Abby, y en otros programas que este era uno de esos animes que le dan un aire fresco a lo que es el mundo de la fantasía, ¿no? Y de hecho, no sé si voy a decir ahí algo como muy osado, al menos siento que sí está conectado, pero, y se los juro que sí está conectado, ténganme paciencia. Pero ya ven que ahorita se estrenó La Odisea. Lo que más me gusta de esa historia es que digamos que la Odisea comúnmente se vende como un libro alto, o sea, uno de grandes estudios. Y al menos cuando yo entré a estudiar en filosofía, siempre era esto de, este libro inalcanzable, lo vamos a leer primero en griego. Y yo de que, güey, tengo 17 años. Porque yo entré a la universidad de 17. Entonces yo decía, güey, yo no sé casi ni inglés, ¿de qué me estás hablando que vamos a hablar aquí en
en griego, ¿no? Entonces como que de cierta manera, y te lo enseñan en la prepa y etcétera, entonces siempre te enseñan que esta es una lectura académica, más o menos pesada, aparte cuando la lees en poema, pues todavía más pesado, etcétera. Pero a mí lo que me gustó muchísimo de la película es que hizo de la fantasía, de una historia con elementos fantásticos, algo muy accesible, muy bonito, algo verdaderamente disfrutable, ¿no? Y no solamente eso, sino que tiene el gran logro de que está acercando a la gente a Homero, a la Odisea. Porque sí, Amixes, sí hay seres fantásticos, hay sirenas, hay monstruos, y eso que Nolan la hizo como clasificación PG-13, ¿eh? Porque Amixes en la Odisea, no puedo explicarles cuánta sangre no hay en ese libro. Pero entonces aquí abre una gran pregunta, porque realmente ¿qué otras historias épicas y de fantasía de estas magnitudes también estamos teniendo? Si me preguntan a mí, no las suficientes. O sea, siento que ahorita también estamos en esta onda de las historias un poquito más íntimas, lo cual no es queja tampoco, pero sí siento que nos falta como este aire fantasioso, épico, y pues tal vez sí, podríamos decir que el camino del héroe, pero algo que por ejemplo define Witch Hat Atelier es que hasta me atreveré a decir que es, o al menos empieza como un coming of age, ¿no? Coco, que de repente se plasma en este mundo y está empezando su camino y vamos descubriendo poco a poco que es una especie de elegida. ¿Elegida para qué? Ya lo iremos descubriendo poco a poco. Pero en ese caso, la verdad es que este nuevo aire, no nuevo, este aire fresco, digamos, que está recibiendo en este caso, ya ahora sí acotándonos a lo que es el mundo del anime, a la fantasía y que hace accesibles estas historias, disfrutables. Y a ver, ojo, yo sé que seguramente nos están escuchando personas que son fans del Isekai, lo cual está bien. Yo ya he confesado en varios episodios que pues no es que yo sea muy fan, he visto 2 o 3. Ah, pero por ejemplo Senshu, ¿no? Senshu me gustó muchísimo, pero porque resuelven la historia de una manera increíble, todo tiene sentido, tiene un final que yo dije, güey, esto es algo extraordinario, o sea, me gustó muchísimo. Entonces tal vez no es tanto el medio, o sea, el Isekai, sino la manera en que manejan las historias, ¿no? Que muchos Isekai que yo he visto, pues es la misma fórmula, no es refrescante. Entonces es como el mismo trato de la fantasía, pero al mismo tiempo creo que no usan, al menos de una manera que no me parece a mí Elsa López, como una manera tan atractiva tal vez, pero que he encontrado en Frieren, que he encontrado justamente en Witch Hat Atelier, que tenemos como un aire fresco. Así me gusta definirlo, o sea, ni siquiera para qué ponerle otro nombre o a buscarle algo más rebuscado. Yo creo que simplemente es un aire fresco en el mundo de la fantasía. Ahora bien, también, ya ahora sí, específicamente sobre Witch Hat Atelier, fíjate que una de las cosas, y que quiero recordar que estoy hablando de aires frescos, es que Witch Hat Atelier, algo que me gustó muchísimo, es que desde el inicio nos quitan esta figura del elegido. Yo sé que acabo de decir que Coco es elegida, todavía como que estamos descubriendo por qué, pero ella no es elegida para ser maga. Y yo dije, ay, qué cosa tan curiosa, porque en general creo que muchas historias que vemos, la mayoría al menos, nos manejan esta onda de la magia como algo con lo que naces, como alguien que nace con estos poderes cósmico-mágicos fenomenales y ya estás inmerso en este mundo y entonces, listo, ya estás como, digamos que te sacaron tu carnet para entrar a ese mundo, ¿no? Incluso les puedo poner de ejemplo Harry Potter, ¿no? Que como que Harry recibe su carta y descubre que sus padres son magos, y entonces, etcétera, ¿no? Ya él llega a este mundo, ¿no? Y así muchas historias. E incluso, y yo sé, soy Elsa, anciano gritándole una nube, pero incluso en Jujutsu Kaisen, ¿no? O sea, Yuji se come el dedo y ahí adquiere como estos poderes, pero incluso Goyo le dice, no, mijito, uno nace con estos poderes. ¿Tú por qué? Pues te chingaste un dedo y estás como adquiriendo esos poderes por ser vasija de Sukuna, o sea, recipiente, ¿no? De Sukuna, pero pues realmente no es que tú pertenezcas a este mundo, entraste de chingazo, pero los hechiceros, los true hechiceros, nacemos ya con estos poderes y no solamente eso, sino que en Jujutsu Kaisen te manejan todo el rollo de los clanes. O sea, es tan de sangre y de familia que hay clanes e incluso en los Zenin, pues ya se nos dice, ¿no? Quien no tiene esto, fuera de esta familia, ¿no? Entonces siento que ese es un tropo muy común cuando hablamos de magia, ¿no? Como ser el elegido. Pero creo que, Abby, una de las cosas más interesantes que nos presenta Witch Hat Atelier es que aquí la magia resulta que, y atención, amixes, cualquiera podría hacerlo. Cualquiera. O sea, de hecho, es hasta algo, a mí se me hace un poco turbio, ¿no? Como esta sociedad
que esconde al dominio público que la magia es algo que más bien, pues ahora sí que un oficio, un arte, algo que se trabaja con pluma y con papel. O sea, ellos esconden del dominio público que realmente la magia puede ser algo accesible a todo el mundo y solamente se reserva como a la comunidad de magos y magas, ¿no? Digamos que ahorita yo lo estoy poniendo con la metáfora que nos proponen en el anime, pero ¿qué acaso esconder este tipo de conocimiento del dominio público justamente no es colocar una barrera y como decir, tú no eres parte de esto? Y de hecho, ¿cómo se nos manifiesta? Coco está duro y dale, yo quiero ser maga, yo quiero ser maga, yo quiero usar mi sombrerito, quiero tener como este poder cósmico mágico fenomenal que corra por mis venas. Y oh sorpresa, no es que corra por las venas, sino que tengas utensilios que son tinta mágica y un papel, y las dos son cosas que se pueden comprar y que la tinta sacan de un árbol plateado y todo esto sí te cuentan, ¿no? Pero es tan fácil como ir a la tienda correcta, comprar cosas, aprender lo de los círculos y tanto. Y digo, desde el primer episodio se nos menciona que esto también puede ser peligroso porque de hecho a Coco le regalan este libro, ella empieza a calcar los círculos con la tinta mágica y descubre que es como pues magia negra, hechicería mala, pues de la mala, y ahí inicia toda la historia con que pues maldice a su mamá, ¿no? La congela, como que la cristaliza o algo así. Y ahí como que nos dejan entredicho, ¿no? Que pues es que realmente la comunidad gatekeepea todo esto de lo que es la magia, el poder dibujarlo y todo eso, en aras de que se sabe que puede haber gente muy mala que puede utilizarlo, ¿no? Y el castigo de eso es que hay gente muy buena que podría utilizarlo, como médicos, ¿no? O doctores, que tal vez podrían usarlo para salvar a alguien, pero a partir de eso también hay reglas muy estrictas donde nos dicen que esta magia dibujada no se puede utilizar en otras personas. Entonces, Abby, con ese comienzo yo dije, uy, empezamos recio, porque efectivamente la magia no es del talented, ¿no? No es algo de raza, no es algo de sangre, no es algo de herencia, no es algo de clanes. Si tú y yo viviéramos en ese universo y cacháramos a alguien con su cuadernito y con tinta mágica, o sea, tú y yo, Abby, podríamos ser magas. O sea, mágicas ya somos, pues, pero me refiero a que podríamos ser parte de esa comunidad. Entonces yo dije, esto está muy cabrón, porque efectivamente es esconder un secreto a todo el mundo y tanto que pues vemos en cada episodio que la gente le exige a los magos un servicio. Entonces es muy complejo, pero la verdad es que desde ahí empiezas esta historia y creo que darle ese giro a lo que conocemos como magia en este tipo de historias, en estas ficciones, creo que eso hace único a Witch Hat Atelier. O sea, no solamente la fantasía y un aire fresco, sino que esta historia realmente nos propone un problema que no solo involucra, pues esto, ¿no? Como que es el eje central para construir una narrativa, sino que construye un problema social. Y la pregunta que queda, ¿no? ¿Quién sí y quién no podría utilizar esto? Y a lo cual el mismo anime se hace otra pregunta, ¿no? Que es, ¿para quién usas la magia? Sí, creo que yo también quedé fascinada cuando en este primer episodio pues se nos revela la verdad sobre la magia, ¿no? Porque creo que, como bien decías, creo que es algo muy común que en distintas historias, o sean de películas, series, novelas, lo que sea, pues la magia sea un don nato, ¿no? O sea, tienes que nacer con él o ya, o eres un humano normal. Pero justo descubrir esto, que es más bien algo que tienes que conocer. De hecho, cuando se hace esa gran revelación y que ya después a través de los episodios Kifri le empieza a explicar a Coco por qué se oculta esto. Ah, porque además también esto es tan secreto, amixes, que si un humano común y corriente llega a ver a un mago, pues tal cual haciendo magia, pues le tienen que borrar la memoria. O sea, ese es como el único hechizo que digamos que modifica el cuerpo, por así decirlo, que tienen permitido hacer, porque el fin es proteger el secreto de la magia, ¿no? Pero entonces sí está como muy turbio hasta dónde está llegando este control del conocimiento. Yo mientras veía esas revelaciones me acordaba de otro anime del que también hablamos esta temporada, que es Orbe, sobre los movimientos de la Tierra, que ahí pueden ir también a escuchar cómo hablamos de piensos bastante profundos, porque nada más como contexto, ese anime sigue a distintos personajes a lo largo de décadas en la historia que investigan y buscan difundir la teoría heliocéntrica. Entonces ahí nada más para que se den un quemón. Y digo, allá quizás era un poco
era lo mismo, pero quizás desde otro ángulo, porque allá eran, insisto, personas que buscan comprobar esta teoría heliocéntrica, y ahí más bien digamos que la religión buscaba decir, no, eso es mentira, eso es del diablo, esos son pensamientos profanos. Entonces era como tildar de falso ese conocimiento. Pero aquí tenemos este conocimiento que es la magia, y esa magia simboliza poder, y entonces también es importante controlarla. Digo, Kiefer se avienta este contexto histórico en el que supuestamente hace muchos años empezó a surgir una facción que ya veía como la magia precisamente como algo más de poder y para conquistar, digamos, a otros poblados, personas y demás, lo que comúnmente conoceríamos como magia oscura. Entonces que hubo también como esta reunión donde entonces se decidió que no todo el mundo iba a poder tener acceso al conocimiento de la magia y que pues iba a haber como reglas más estrictas, ¿no? Pero sí, eso también fue algo que me fascinó muchísimo, porque sí, o sea, a ver, la idea hipotéticamente es evitar guerras o caos absoluto generado por la magia, pero pues justo empieza a aventar o a darte todas las herramientas para que uno se empiece a cuestionar pues los límites éticos de esto, ¿no? De monopolizar el conocimiento, de controlarlo por completo y de incluso decidir quién sí merece aprender o merece tener acceso a este conocimiento y quién no. Y ahorita, no sé, me acordé, ahorita mientras lo decía, también no sé si vieron recientemente la película de Steven Spielberg de El Día de la Revelación, que también es ese cuestionamiento. O sea, el gobierno sabe sobre la existencia de aliens o de seres de otro planeta, y justo uno de los personajes principales es como de, pero si la información ahí está, ¿por qué el gobierno tiene que decidir que la gente, que el resto de la humanidad no debe tener esto de su conocimiento público, ¿no? Entonces sí es como varios conceptos muy densos y profundos para los primeros episodios, donde hipotéticamente estamos siguiendo a una niñita muy bonita y hermosa que lo único que quiere es aprender magia para hacer feliz al mundo, porque eso de hecho también es algo muy hermoso y en lo que podemos ahondar luego. Pero su amor por la magia nace porque un día de muy pequeña con su mamá fue como a un poblado donde cada que pisaba, hagan de cuenta, como una especie de mosaicos en el piso, estos se empezaban a iluminar, y eso la hizo tremendamente feliz, y desde entonces se quedó sumamente enamorada de la magia, porque piensa que la magia es eso, hacer felices a las personas con cosas que parecen imposibles, lo cual es muy hermoso. Insisto en que más adelante podemos hablar más de ello, pero insisto, aparentemente es como una historia como muy wholesome y bonita, pero ya cuando te empiezan a poner esto del conocimiento como una herramienta de poder y de control, sí dices, wow, o sea, una vez más estamos ante un anime que tiene muchísimas capas por donde podemos leerlo, y yo también creo que eso me encantó muchísimo desde el inicio, Elsa, sobre todo porque también pues nos van presentando, insisto, a lo largo de los episodios, que existen los hechiceros, digamos, de sombreros puntiagudos. Digo, cada uno tiene, digamos, su propia paleta de colores y diseños y demás, pero que ellos representan justo este orden establecido, estas reglas estrictas. Pues sí, creo que sí amerita llamarle censura deliberada de ciertos hechizos por el aparente bien común. ¿Quién decide lo que es el bien común? Pues ahí es otro cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, por el otro lado también tenemos hechiceros de sombreros de ala, que también se nos van ahí introduciendo, ¿no? Y aparentemente son los antagonistas que defienden, pues sí, el uso total y deliberado de la magia. Y hasta el momento se nos han pintado como un grupo que busca derrotar, es como un grupo aquí lleno de anarquía, por así decirlo, que busca justo derrocar ese orden establecido para que cualquiera pueda experimentar la magia sin límites, aunque también, insisto, desde la perspectiva de Kiefer, pues se nos ha dicho que pues ellos incluso no les importa si esos hechizos son peligrosos, si pueden afectar a otras personas, porque pues sí, o sea, hay hechizos mortales, o por ejemplo en el último episodio de esta temporada vemos como uno de esos hechiceros de sombrero de ala
pues modifica a un niñito, o sea, convirtiéndolo ahí como en una especie de lobo con escamas, pues prácticamente para el resto de su vida. Entonces como, wow, sí están yendo como contra el orden establecido y podríamos decir, sí, que viva la revolución, pero por el otro lado sí se nos ha dejado en claro hasta ahorita que pues sí están dispuestos a todo y en realidad todavía no conocemos su fin exacto de por qué quieren liberar todo el tipo de magia, pero sí hemos visto que están dispuestos a todo, de verdad a todo, con tal de conseguirlo. Entonces sí, creo que justo esa lucha en la que una vez está haciendo como del bien contra el mal, pero también al mismo tiempo siento que la mangaka nos deja también como ir al, pues el bien tampoco suena 100% bueno, ni el malo suena tampoco 100% malo, porque incluso ahorita me estoy acordando que dentro de este orden establecido existen unos magos que visten como de rojo y que son los encargados de ver que todas las reglas se cumplan al pie de la letra, y que incluso si un mago se sale así poquititito de ese orden establecido, le borran la memoria, ¿no? Es como, wow, o sea, también están siendo demasiado extremos de su lado. Entonces sí, todo eso la verdad es que me ha fascinado y creo que enamorado todavía más de esta obra. Dijiste, Abby, la palabra mágica, el monopolio de la magia. Ese concepto, o sea, como que decía yo, ¿cómo podemos definirlo? Pero es eso, gente que se apropia de algo, lo hace solamente parte de una pequeña comunidad y lo aleja de todo el mundo. En mi cabecita tiene sentido, ¿no? Si todo el mundo tuviera acceso a poder usar a diestra y siniestra fuego, aire, agua, luz, etcétera, claro que sería un gran desmadre. O sea, incluso sería muy ingenuo de mi parte pensar, ay, pero a todos nos ayudaría y seríamos bien felices. No, porque una como sea, ¿no? Pero hay pues malas intenciones siempre, amixes. Ahora sí que pues la vida luego nos lo ha enseñado, ¿no? Pero en ese aspecto, pues justo te dicen, bueno, pues es que tal vez este monopolio tiene una razón de ser, pero al mismo tiempo, como dice Abby, ¿quién decide que sí y que no? Incluso me acuerdo de historias como Attack on Titan, ¿no? ¿Se acuerdan que adentro de las murallas, hasta adentro, mero hasta adentro, estaba como esta realeza que comían comida cabrona, vestían así chingón, cero pasaban frío, cero pasaban calor, o sea, la vida era muy a gusto, mientras que 2, 3 murallas afuera estaban familias muriéndose, estaba gente pasándola muy mal, gente muriendo, y aquí estoy poniendo comillas como gente sacrificándose por el bien de todo el mundo, ¿no? Cuando pues realmente lo que estaba pasando era un desastre de magnitudes inimaginables, pero lo que pasaba muy por dentro de esas murallas era pues eso, ¿no? Como el derecho a pasármela rico y bien tranquilo, porque pues ya, o sea, en este momento no me acuerdo, pero hasta donde pues eran ricos, ¿no? Y no tenían por qué vivir ese tipo de cosas. Entonces también abre un poco la pregunta, ¿no? Y como dice Abby, de un corte ético bastante marcado, que es, pero ¿por qué ellos y nosotros no? Y se va a ir como desarrollando en la historia, pero recuerdo que hay un momento en donde Kifri está platicando con una doctora, ¿no? Y ella le dice, no, es que qué útil sería pues saber magia para entender a todas las personas. O sea, sí, saben de hierbas y tienen estas cositas, ¿no? Que es al fin y al cabo un tipo de magia casi, si me preguntan. La herbolaria para mí, a mí sí se me hace una cosa médica, mágica, fenomenal. Pero pues Kifri le dice, sí, sería fácil. O sea, claro, saben. Pero nuevamente, o sea, el verdadero núcleo de la pregunta es ¿por qué unos sí y unos no? O sea, ya expliqué aquí que entiendo por qué el no, pero y los demás y las cosas que podrían existir y este secreto en algún momento podría morirse cuando todos en esa pequeña comunidad tan recelosa mueran. Porque estos caballeros que dice Abby, si mal no recuerdo, creo que se llaman literal la caballería, si mal no recuerdo. Pero esta gente es de cero misericordia, porque vieron a Coco, pensaron que ella había hecho este hechizo de convertir el agua en arena y secaron un río y etcétera, y dijeron, esto es magia negra, le vamos a borrar la memoria, no vamos a tener misericordia. Entonces Kifri llega y le dice, no, te estás metiendo con mis chiquitinas y tú no vas a hacer eso. Pero es eso, como actuar sin misericordia contra el que parecería ajeno a esta comunidad. Y de hecho, Abby, pues en los primeros episodios siempre es eso, ¿no? La no iniciada.
todo el tiempo, todo el anime, en sus 13 episodios, están la no iniciada, los rumores de la no iniciada, el chismecito de la no iniciada, ¿no? Siempre remarcando, tú no pertenecías a este mundo. Y también eso, ¿no? El voto de confianza de, pues esperemos que no le digas a nadie. Y de hecho es algo tan escondido que ya en la última parte de esta primera temporada alcanzamos a ver que el examen de acompañar a ser caballero, ¿no? Ser un acompañante, la prueba está destinada a que no te vean dibujar. Ya saben, cuando están llevando los pingüinitos, cuando tienen este enfrentamiento con el hechicero que menciona Abby, la prueba, lo dice Águete, es que no te vean, o sea, que siempre puedas ocultar tu cuadernito y dibujar de memoria, todo para que siempre se mantenga el secreto, ¿no? Es esta comunidad que funciona siempre y cuando todo sea un gran secreto. Es como ¿cómo se llamaba esta película? La de Village, ¿se acuerdan? De esta comunidad cerrada que nadie sabía. Y el plot twist era de que, pues, comunidad cerrada, pues, perdida en el tiempo, pero que todo el mundo ya estábamos en el siglo XX, ¿no? Una gran película, pero algo así, como todo esto funciona y no se desmadra gracias a que vivimos en este gran secreto, monopolio, y para la gentecita, pues, bien por ustedes, ¿no? O sea, pueden usar nuestros servicios e incluso la gente también luego se muestra, pues, no diré hostil, Abby, pero ¿qué será? Como pues muy demandante, ¿no? Hay un fuego y tú, como mago del agua, apágalo, ayúdame, tú que puedes. Yo, pobre personita que no puede vivir de la magia, quiero que vengas tú y me ayudes. Hay como un reclamo, ¿no? No sé si en el anime justo se plasma como un reclamo enojado por no tener el talento de la magia, pero definitivamente hay un reclamo de tú que eres útil y no como yo, que soy una personita mortal y que corre peligro, veme a ayudar. Porque de hecho, en ese episodio, el del carruaje y el río, pues vemos que la persona primero lo pide con mucha desesperación, ¿no? Como ayúdame. Pero luego llega un momento en el que sí, tienes que ayudarme, rescata a mi hijo, tú que puedes, tú qué tal. Entonces es como de ay, o sea, como que sí hay esto, ¿no? Todo esto para decir, mi querida Abby, que hay otra cosa que se me hace muy interesante en Witch Hat Atelier, porque, bueno, amigos, ustedes saben que en este podcast somos muy fan de los contrastes, ¿no? Somos fan de los yakuzas que son amos de casa, de lo violento pero que es bonito, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que me da mucha curiosidad es que esto es un mundo hermoso. Tienen esta mascotita hermosa, el pincel gusano, pero al mismo tiempo, y tú me dirás, Abby, si también tuviste como esta perspectiva, pero es un mundo sumamente hostil. Para hacer algo tan mágico y tan bonito y tan diseñado de tal manera que sea, pues kirakira, ¿no? Como algo súper brillante y feliz, realmente es un mundo muy hostil. ¿A qué me refiero con esto? Es que es un mundo en el que ni siquiera hay accesibilidad, ¿no? Porque hay otro personaje muy bonito que se llama Tartar, que él tiene el síndrome de ojo plateado, ¿no? Que es un síndrome en el cual lo ve todo con tonalidades plata, grises sería, ¿no? Digo, plata debe ser un poco más brillante, ¿no? Pero aquí este chiquitín solamente puede ver las cosas grises. Y ustedes dirán, oye, pero para eso y la magia, pues es que realmente no puede usar ningún frasco, hierba. O sea, por ejemplo, esto, ¿no? La tinta esta envenenada que les ponen, la podría identificar con ese azul que dice su abuelo o algo así. No, él no podría porque todo lo ve en tonalidades plata, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos dicen que la sociedad es muy hostil con el niño, porque este niño jamás va a poder ser mago. Órale, que se ponga ya a tallar plumitas, pero este niño nunca va a poder hacer uso de la magia. A pesar de que es parte de la comunidad, a pesar de que él nació ahí, ellos dicen, no, porque no puedes hacer esto. O sea, a ver, amixes, yo sé que me encantaría decirles, no, que nosotros en la vida real, que estamos en un mundo súper accesible, yo sé que nos falta mucho, ¿no? Pero el uso de etiquetas, señalética, etcétera, pues vamos, que puedes tener una guía, ¿no? De las cosas en la ciudad. Lo estoy poniendo de ejemplo. Y es un ejemplo vago, les digo, porque creo que no estamos al 100% de ser al menos la Ciudad de México, desde donde estoy diciendo esto, nos falta mucho para ser una ciudad accesible, pero están ahí los intentos, ¿no? Ahí no. Ni etiquetan los frascos, por ejemplo, en el hospital le dicen, ¿no? Es que no los etiquetamos para que la gente no los use a discriminación. Ah, pero pues si tienes una persona con un síndrome de ojo plateado, podrías ponerle, ¿no? Pero bueno, dejen eso, ni en la tienda donde trabaja están bien las etiquetas. Todo tiene que ser a color, a aroma, y entonces gracias a Coco, Tartar descubre como esta manera de poder descifrar el mundo, ¿no? De ver cómo pues guiarse en él. Pero esto surge a través de un mundo que es hostil, incluso con personas que están ahí adentro. Es hostil con la caballería, amenazando todo el tiempo de que le van a quitar la memoria, y así un eterno, etcétera. Y creo que otra de las cosas en las que se manifiesta es en Kifri, porque, como decía Abby,
no es que las cosas aquí sean blanco y negro, sino que es un abanico de posibilidades. Y uno de ellos es que Kifri siempre está actuando como de una manera misteriosa. Está como él tratando de resolver algo. Por supuesto que él está como en búsqueda de los sombreros de ala. Hay como ahí algo que nos deben ahí. Pero él incluso también actúa pues de una manera como misteriosa en aras de, es que esto lo tengo que manejar con mucho cuidado porque sé que este mundo es muy hostil y cualquier cosa que me cachen, yo mismo corro peligro. Y eso, ¿no? Él ni siquiera está exento porque hasta él dice, o sea, si me borran la memoria, pues también corro ese peligro, ¿no? Pero hay algo ahí que él está buscando y que mantiene en secreto y no duerme en paz. Y él lo sabe, o sea, incluso nuestro personaje principal sabe que es un mundo sumamente hostil y que no se puede mover con total libertad. Sí, o sea, como que igual y no había llevado mi pensamiento tan lejos, pero sí me sentía incómoda con varias cosas. Pero ahorita justo que lo estás mencionando es como de, como si hubiera también este perfil de, bueno, si vas a tener la responsabilidad, o más bien el lujo de tener este conocimiento, necesito que seas perfecto, ¿no? Y es como, güey, eso es imposible, pero creo que justo eso sigue mostrando la rigidez de esta institución detrás de la magia, porque además creo que ese debate ético sobre por qué el conocimiento de la magia entonces debe de ser controlado, explota todavía más justo con Tartar, ¿no? Porque creo que sería muy fácil pensar, pues si el síndrome de ojo plateado, pues sí se está viendo como algo que lo dificulte para sus labores del día a día o que pues sí, que le impida ser mago y demás, pues igual y usar un hechizo que le pueda permitir pues mejorar su vista, ¿no? Pero obviamente en este mundo de el conocimiento solo sirve para esto, esto y esto, eso está prohibido hacer modificaciones o está prohibido hacer cualquier tipo de hechizo que afecte a otra persona, para bien o para mal, o sea, porque sí, como dice Elsa, también puedo entender el por qué están prohibidos, porque pues nunca falta el Vivales que pues lo puede usar para atacar a cualquier otra persona, pero incluso hacia el lado de curación también está prohibido, lo cual pues también, pues sí se empieza a sentir como pues este mundo no está tan chido como las apariencias muestran. Porque sí, yo con ese episodio de Tartar y de ver su desesperación, porque él genuinamente quiere ayudar a Coco, que está así con la fiebre casi haciéndola alucinar, y él de verdad desesperadamente quiere ayudarla, pues también vemos como esta especie de marginación que tiene alguien como él que tiene este síndrome o estas justas dificultades a las que se tiene que enfrentar, pero creo que al mismo tiempo es algo como muy bonito. Y digo, no sé, esto también lo podríamos aplicar como a cualquier sistema rígido, hasta por ejemplo en una oficina o algo por el estilo, donde existe como esta filosofía 100% rígida de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y justo cuando llegan las nuevas generaciones, que en este caso es Coco y sus amiguitas, pues introducen nuevas ideas, ¿no? O sea, ¿qué digo? A ver, Kifri justo sí les intenta como compartir esta idea de que la magia es para hacer felices a otras personas, pero creo que es justo con ellas cuando realmente lo vemos aplicado. Y digo, Coco sí tiene como muy claro por qué quiere hacer magia. Bueno, uno, para poder romper el hechizo que le hizo a su mamá sin querer, pero dos, le encanta la magia justo por eso, porque la hace sentir feliz. Pero creo que un momento que justo me encantó muchísimo es que aquí también se nos presenta que, a ver, existen hechizos establecidos y que sí o sí debes de aprender y demás, y en los cuales te puedes especializar y demás. Pero también se nos explica que tú puedes crear tus propios hechizos, obviamente dentro de los parámetros ya establecidos de hasta aquí sí puedes, y hay más allá ya es magia oscura, ¿no? Pero entonces dentro de eso me encanta cuando vemos que Tetia, que es la de pelo rosita y que ama que la gente le diga gracias, la magia que está desarrollando es para crear camas de nube calientitas. Y es como, Tetia, eres brillante. Amaría eso, así de, qué perro sueño. Pues aquí improvisa una cama de nube, y que de hecho es algo muy hermoso. Digo, ella está creando eso, pero justo es como este pensamiento de Coco,
el que dice, pues si estamos enfrentándonos a un dragón gigantesco y que con nuestra magia de nivel 1 no podemos hacerle nada, pues ¿por qué no le hacemos una cama gigante de nubes para que vaya y se acueste y descanse, ¿no? Pero es eso, porque de hecho ya que lo hacen, como que Tetia creo que también dice como, es la primera vez que uso mi magia para hacer feliz a un ser, ¿no? A alguien. Y Coco, insisto, o sea, como que lo tiene muy presente todo ese tiempo. Todo el tiempo está buscando el poder como avanzar, insisto, en sus habilidades, tanto para salvar a su mamá, como para tener ese tipo de magia. Digo, también después conocemos que Richie, que es la que tiene el cabello como azul, que me encantó aquí, pequeño paréntesis, que no sé si tuviste, pero en X estaban diciendo que Richie parece como la hija perdida de Himmel y Frieren por sus facciones y todo, y yo dije, voy a soñar con una realidad alterna de su hija, lo voy a tomar. Pero incluso descubrimos que ella está trabajando en que su magia, su hechizo personal sea crear como listones transparentes, iridiscentes, que uno diría, pues eso como para qué, ¿no? Pero no importa, o sea, se ve cool, se ve chido, se ve hermoso. Y con eso estamos. Y justo ahorita que estoy mencionando a Frieren, eso es algo que también vimos allá. Como ella coleccionaba magias, hechizos que hicieran felices a otras personas, como ese hechizo para hacer florecer cualquier lugar, ¿no? Y era como, güey, es algo que en algún momento me va a servir. Quizás las demás personas no le entendían o pensaban que era una pérdida de tiempo que estuviera buscando magias tan raras, pero ya eso era lo que quería, como que expandir la felicidad. Entonces, o sea, regresando a este contexto como tan oscuro, tan hostil que nos va presentando este mundo mágico, pues creo que es justo como esa esperanza el decir, o sea, sí, pero ahí vienen otras generaciones como Coco, Tetia, Richie, incluso, bueno, el caso de Agathe es más complicado porque ahí también se ve que se nos viene un dramón familiar porque al parecer pertenece a un clan de la élite de los magos y su mamá pues la cree que no es lo suficientemente perfecta para ser parte de su clan, para ser parte de su familia, entonces la trata así como escoria. Entonces ella por eso quiere ser perfecta a toda costa. Y de hecho hay un momento donde creo que Kifri dice que le preocupa que Agathe está como más clavada en el fracaso que en la posibilidad de la felicidad de conseguir algo, ¿no? Entonces eso sí es como muy denso. Pero bueno, enfocándome en las otras tres solecitos o seres de luz, creo que también es como muy esperanzador porque justo es Coco la que al ver a Tartar que está frustrado con es que no te puedo ayudar, aunque sí sabría identificar qué es lo que necesitas para la medicina, pues ella empieza a tener este pensamiento de, ok, o sea, obviamente no podemos usar la magia para hacer que ya veas todo a colores, pero puedo usar la magia para crear un hechizo y que a lo mejor puedas ver, porque eso es lo que hacen, ¿no? Que las sustancias están en polvo y entonces bajo cierto hechizo como que se proyecta la planta, por así decirlo, como que pasa de polvo a ser la planta otra vez y ya Tartar puede identificar si es la planta que están buscando o no. Entonces pues eso se me hace muy chido porque también hay un momento donde creo que Coco dice que la magia es lo que hace posible las cosas imposibles. Entonces creo que sí va como vamos viendo cómo va evolucionando esta mujer, esta niña en una mujer con esta mentalidad. Creo que sí va a ser un gran personaje. O sea, ya lo es, pero estoy como muy entusiasmada de ver esa evolución. Y justo tocaste otro tema que a mí, híjole, me llamó muchísimo la atención, que es el de la docencia. Nuevamente a Mixes pues tenemos la figura del maestro con alumnos, ¿no? En este caso 3 alumnitas, 4. Es que sí, Agathe es un caso, pero bueno, cuatro estudiantes. Ya lo hemos platicado, Mixes,
si se lo ponen a ver, es lo que hemos visto en Naruto, lo que hemos visto en Jujutsu Kaisen, o sea, la figura del maestro con sus alumnos, ¿no? Pero no es la idea, sino cómo la ejecutas. Y si me preguntan, esta historia es muy diferente, pues igual, la historia es como Jujutsu Kaisen, pero si me preguntan, también este es un sistema roto, ¿no? Un sistema en el que, ya lo he comentado, ¿no? De mundo hostil, esta onda de el monopolio de la magia, es que Abby, así debería llamarse, Witch Hat Atelier, el monopolio de la magia. Pero en este aspecto, me gusta mucho que la figura de la docencia, que es Kifri, es como tratar verdaderamente de que ellas disfruten la magia. O sea, él nunca es como, no impone, no regaña, tiene este temple como muy tranquilo. O sea, tiene mano dura cuando debe tenerla, pero mano dura es que obligar a Richie a hacer el examen. O sea, ni siquiera es mano dura, es como de mija, te me tienes que poner al tiro porque te estás quedando en una zona de confort realmente peligrosa, ni siquiera es como que rica, peligrosísima. Y él cada episodio como que va descubriendo como estas, como cosas, no sé cómo decirlo, cosas lindas en sus estudiantes, ¿no? Porque igual a esta Coco le dice, es que lo tuyo son las líneas rectas y tomemos en cuenta que tú manejabas telas, tienes una manera de agarrar la pluma, en ese caso era como el carboncillo, entonces también tenemos que ver cómo lo tuyo, que es un poquito la improvisación, lo puedes mejorar, perfeccionar, digamos, ¿no? Entonces sí, tal vez el hechizo común no es para ti, del cuadernito y dibujar con cuidado y con tranquilidad, pero sabes qué hacer como para improvisar, o sea, lo tuyo es una cosa muy creativa, un desmadre, sí, pero es una cosa muy creativa y la Coco se emociona, ¿no? La Coco es como de que jamás me habían hablado así de mi talento y estoy muy emocionada. Y Amix es eso en la docencia, o sea, lograr la atención de un alumno y, digamos, impulsarlo, yo creo que eso en un docente, yo creo que es el sueño dorado, ¿no? Lo cual está cabrón porque, digo, Kifri tiene 4 alumnas, pues pregúntale a un maestro de primaria con 40 alumnos, uno de secundaria con 50, bueno, ahí está muy cabrón, ¿no? Pero la docencia tiene esos retos, la docencia tiene el reto de saber que, pues hay estudiantes que funcionan de una manera y otros de otra, ¿no? O sea, la educación nos la han vendido como que todos somos iguales y robotitos y órenle, pero aquí les va un dato curioso de la docencia, a mí esto se me hace muy curioso, ¿no? Pero a ver, tú entras a la primaria, secundaria, pues todos los horarios son de 7, 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Pero ¿qué creen, amixes? Hay personas que no son morning person. Hay personitas que no son de la mañana pero pregúntenles algo de noche. Son búhos. Entonces ahí también, por ejemplo, dices, bueno, pues es que tienen que acotarse a los horarios que te exige una institución como lo es pues esto, ¿no? De las mañanas de 7 a 1 de la tarde, pero verdaderamente el rendimiento de una persona que no soporta las mañanas no va a ser lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que sí, en las mañanas, a mí sí me ponen juntas a las 7 de la mañana, yo la más feliz. Me encanta levantarme temprano, empezar el día, 1 litro de café, estoy lista, cuéntame qué hay que hacer. Pero amixes, háblenme a las 5 de la tarde. Yo a duras penas diablo español, ya estoy hablando en lenguas desconocidas, no se me da. Entonces yo fui una alumna que pues sí se adecuó a este sistema de en la mañana, pero hay otros que no. Entonces eso es algo muy curioso, ¿no? Y lo que hace Kifri exactamente es esto, ¿no? Como de que está descubriendo en cada una de ellas, pues cómo funcionan, qué es lo que les conviene, qué saben hacer, ¿no? Otro ejemplo, usándome a mí de ejemplo, ¿no? Yo soy una persona muy visual. Ustedes me ponen un libro con dibujitos y puta, yo les voy a cachar todo, voy a aprenderme todo de memoria. Los dibujitos y yo somos una misma. ¿Me quieres explicar algo con dibujitos? Lo aprendo. Cuando veo demasiado texto al momento de aprender algo, me cuesta retener toda esa información. El dibujo hace que se quede en mi cabeza. Esa es una cosa, una manera de aprender que una alumna necesita cosas visuales, ¿no? Kifri lo entiende muy bien. Entonces, por ejemplo, va con Richie y él como que la ha dejado ser, ¿no? Ese arco, a mí se me hizo bien interesante. Bueno, medio arco, ¿no? Porque acabamos, o sea, al final es un cliffhanger. Híjole, Amix, es terrible. O sea, terrible en aras de que, ¿cuánto me voy a esperar para ver lo que sigue? Esperemos no mucho. A eso me refiero con terrible. Pero bueno, Richie es un estudiante que Kifri ha, digamos, dejado ser, ¿no? Tus listoncitos de cristal y no sé. Pero ella como que se le ha impuesto a él como maestro. Ella le ha dicho, yo no vine a aprender nada, me cagan los exámenes. O sea, yo solamente quiero hacer las cosas que a mí me gustan y casi que lo hace como una identidad. Es decir, y esto es bien cabrón, amigos, les digo que hay unas cosas bien interesantes en este anime porque ella dice, si tú me enseñas todo eso que dicta la norma, muy Alaska y Dinarama, ¿no? Pero me quitas lo que a mí me gusta, me quitas todo eso, me estás quitando mi identidad, me estás transformando en alguien del montón, ¿no? Y Kifri dice, no, pues no, o sea, ese no es mi punto, pero
pues bueno, hermanita, ponte, ¿no? Y entonces es cuando él la obliga a hacer el examen de acompañar al pingüinito el camino de la serpiente como en Dragon Ball. Y entonces él le dice, créeme, hacer esta prueba te va a dar perspectiva al menos. No sé si la pruebes, no sé si te dé como una lección, pero créeme, te va a dejar algo esta prueba. Y efectivamente, Amix, es porque en esta prueba, cuando son atacados por esta sombra del sombrero de ala, ella quiere ayudar a su nuevo amiguito, ¿no? Y ella, pues sí, con sus hechizos de listones de cristal y todo eso, que son muy bonitos, pero al mismo tiempo hay una imposibilidad de ayudarlo, ¿no? Porque en ese aspecto llega Águete, o sea, en el momento en que ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarlo a él, tú ve y rescata a los pingüinos porque también están aterrados. Entonces ella le dice, pero ¿cómo crees que tú vas a hacer eso? ¿Por qué estás escogiendo aquí los bandos? Yo quiero ir a ayudar a mi amigo. Y ella le dice, es que tu conocimiento se limita a tus gustos, amiga. Entonces, si no te sabes el hechizo del viento, el hechizo del agua, si no sabes dibujar el hechizo de agua, el de fuego, ¿cómo vas a ayudar a este niño? Lo único que vas a hacer son cristales que ni siquiera tienen forma, pero de hecho hace poquito necesitábamos de aire y ni siquiera pudiste hacer eso. Entonces pues ahí es donde ella entiende que pues Amixes hay veces en que en la vida tienes que incluso hacer cosas que no te gustan y aprenderlas en aras de pues poder no solamente que sean de tu utilidad en tu vida diaria, sino que incluso esas cosas te pueden llevar a nuevos conocimientos que quizás sí te gusten, ¿no? Pues no sé, había otro ejemplo mágico, ¿no? O sea, yo soy muy buena redactando, editando textos, a mí me encanta todo eso igual, 1 litro de café y etcétera. Pónganme un Excel, hacer presupuestos, ver números y me digo, güey, me quiero matar. Lo sé hacer, lo hago a regañadientes, me choca, aviento la mesa, la golpeo, etcétera. Lo sé hacer, pero hacer presupuestos me ha dado oportunidades nuevas de planeación, de estrategias, de conseguir nuevas chambas, de que me llamen en un freelance y de que, oye, organízame esto, project management, etcétera. Entonces, me choca hacerlo, por supuesto. No saben la manera en que me quejo. A mí me encanta quejarme. Pero es un conocimiento que tengo y que sé hacer y que me ha servido para muchas cosas. Creo que aquí aplica para lo mismo. Entonces es eso, Witch Hat Atelier, en este mundo de magia y diversión, creo que al final pone pues cuestionamientos para los cuales es muy fácil conectarnos, ¿no, Abby? Como o sea, sí, la vida es solamente una, pero que todo tu conocimiento solamente se limite, ojo con la palabra, que se limite a lo que te gusta, te puede, pues no traer problemas, pero sí te puede limitar, valga otra vez la redundancia, de conocer nuevas cosas en el mundo. Ese tipo de cosas, llevado a todo esto que decía yo de la docencia de Kifri y enseñarle esto a estas niñas, creo que es algo que de verdad aporta como un puente entre tú como audiencia y este mundo mágico, fantasioso que te están poniendo, que al final es extremadamente, pues, relatable, ¿no? Es fácil vincularte con este mundo. Sí, justo me encanta, te digo, cómo en Witch Hat Atelier nunca nos vamos, o sea, los extremos de que blanco es blanco y negro es negro, y lo digo también ahorita en este sentido de la forma del aprendizaje, porque sí, Richie, o sea, no hemos visto como del todo su historia, su contexto, pero pues ella dice que antes estaba con otro mago que la forzaba, y tal cual usa esa palabra de como tan violenta de forzar a aprender y a usar magia que ella no quería, por lo cual se sentía sumamente incómoda. Y pues el chiste es que se salió de ese atelier y así es como después llega con Kifri. Y digamos que, o sea, eso también le ha permitido aprender de forma distinta quizás a la establecida. Y también lo menciono porque en este examen donde se les une este chiquillo que al final es convertido como en lobo, que se llama Juini, pues él está como muy cohibido porque es como la segunda, si no es que la tercera vez que ya hace ese examen. Hablando justo del tipo de enseñanzas, que es muy importante, tiene un maestro horrible que lo trata así con la punta del pie, lo llama estúpido y que es como de, pues yo no sé qué hacemos aquí, si seguro este güey otra vez va a fallar. O sea, cero fe en su propio alumno. Entonces así como puede ser alguien que enseñe, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces el niño justamente ya está como sumamente cohibido, sumamente ansioso, nervioso y demás. Y Richie es como de, no, a ver, pero tú puedes hacer esto, ¿por qué no intentas hacer esto a tu forma? Porque además él ya ha pasado, o sea, nunca ha terminado el examen, pero ya ha pasado por ciertas cosas, entonces ya tiene cierto también conocimiento previo. Y entonces eso le permite a Juini pues también como empezar a desbloquear cosas de, ok, sí, así no me lo enseñó mi maestro,
pero yo puedo hacer esto y entonces a lo mejor lo puedo solucionar de esa manera. Entonces eso es algo que Richie ha desarrollado pues por su propia cuenta, pero al mismo tiempo, como menciona Elsa, también tiene la lección de que, o sea, sí está muy chida tu autoenseñanza prácticamente, pero de todas formas necesitas conocer todo esto para pues romper los límites que tú misma te estás poniendo, ¿no? Y quizás es como cuando siempre nos preguntan ¿para qué chingados aprendemos trigonometría? No sé, quizás a mí, a lo que hoy exactamente me dedico, no me sirve. No he tenido que usar algo en mi día a día para eso. Pero habrá gente que a lo mejor le daba una hueva inmensa escuchar siquiera el nombre de la materia y después se enamoró de los números y las matemáticas y ya, o sea, y esa es su vida, ¿no? Y a lo mejor ese es... O sea, descubrió un sueño que jamás en la vida había pensado y es como eso, o sea, como tampoco limitarte y creo que más en este mundo donde ya estamos teniendo un control del conocimiento, como que no aprovechar el conocimiento que tú ya tienes, así es como de, no, Richie, despierta, aprovéchalo y ya después tú sabrás cómo lo usas para tus gustos, tus propósitos y tus objetivos. Pero justo, insisto, regreso a la idea central de que me gusta como Witch Hat Atelier, no se está poniendo como de, pues la forma en la que pienso Richie está mal o está bien, ¿no? O sea, sí nos deja como entrever todo lo que eso implica. Y ahorita que mencionabas a ver cuánto tenemos que esperar. O sea, yo sí me siento así, porque hay demasiadas dudas puestas sobre la mesa. Como qué demonios quieren los sombreros de ala con Coco, porque además descubrimos que sí le dieron específicamente a ella un libro con tinta para que en algún momento lograra descubrir cómo dibujar magia. Y pues cada encuentro que tienen con ella es como de, sí, ya quiero ver cuando florezca la semilla que plantamos y ya cuando sea el momento perfecto nos acercaremos a ti, no sé qué. Y es como de, ¿qué demonios quieren, no? O sea, mi mente sobrepensadora ya puede tener mil y un teorías en la cabeza. Está eso, también está Kifri porque aunque aparentemente es como muy... digamos, recto, de que sigue las reglas y demás, pues también tiene ahí su lado de que también está siguiendo sus propios objetivos e intereses, porque simplemente con el abuelo de Tartar, que él se especializa en hacer plumas, de hecho a él le lleva esta tinta que los sombreros de ala le dan a Coco sin que ella se entere, con la que puede potenciar hechizos y por eso prácticamente hacer como magia negra. Y pues vemos que el abuelo es como de, pues es que esto es como algo turbio, esto es como de magia negra, no sé qué. Entonces pues yo siento que debería de informar a la caballería esta de las que les mencionamos hace rato. Y Kifri es como de, sí, pues casi como nombres de negro. ¿No quieres voltear y ver este láser? Y ¡shum! Le borra la memoria, ¿no? Y así ya. Y de hecho hasta Tartar empieza a sospechar de, güey, creo que Kifri le hizo algo a mi abuelo. Y Kifri justo está como muy cerrado a involucrar, digamos, a las autoridades mágicas en todo esto, porque él tiene un objetivo muy personal. O sea, él sí tiene aquí como beef con los sombreros de ala. Todavía no sabemos por qué. Yo siento que si algo le hicieron y que por eso no tiene un ojito, o bueno, no sé si sí lo tenga, pero siempre lo tiene ahí como cubierto. Pero hay demasiados misterios en todo esto. Está, insisto, el arco de Aguete, que hay con su familia. Siento que también en algún momento vamos a conocer a su clan y que también va a ser importante. Y pues ahorita solo fueron 13 episodios, para lo cual a mí fue como muy poco. Es como de, debimos de haber tenido más. Pero a ver, en cuanto se terminó esta primera temporada, ya estaba confirmado el anuncio de que íbamos a tener la segunda. Solo que pues a ver qué tanto tarda. Espero que no tanto, que igual y sean otros 13 episodios, pero es que sí, ese cliffhanger a mitad del examen donde nos dejaron, sí fue como, ¿qué? No me digas que van a pasar 2 o 3 años para ver lo que sigue, porque, o sea, eso sí estuvo muy culero. No, terrible, ¿sabes qué me pasó? Que ya en el último episodio le puse pausa y dije,
¿esto se va a resolver en 5 minutos? ¿O qué está pasando? Porque ahí donde... No, y todavía yo pensé... Es que hagan de cuenta, no sé, Amixes, esto como una nota al pie, pero mi Crunchyroll en... Ah, porque este anime está disponible en Crunchyroll. Pero yo tengo una tele Samsung, y entonces hay como un bug o algo así, en el que no puedo entrar al menú principal y ver cuántos episodios tiene un anime. O sea, tengo que ir como con la suerte de saber, ¿no? Entonces yo decía, ay, igual y son 15. Entonces yo dije, oh, ok, perfecto, no hay ningún problema. Ahorita que pase esto y seguramente se resuelven 2 episodios. Y no, corte A, me apareció ya el siguiente de que volver a ver el episodio 1. Y ya fui a Google y de que no, tiene 3 episodios. Y yo, no seas mamón que me dejaste con este cliffhanger. O sea, eso no es muy de Dios. Pero pues bueno, esperemos que, pues qué, Abby, pues pronto, 6 meses, un año. Digo, a la misma velocidad que luego íbamos con Demon Slayer o ahorita que con Dan Da Dan, pues me encantaría ver esa misma velocidad. Yo quiero pensar que por el nivel de popularidad, la verdad es que pueden meterle ese turbo a Witch Hat Atelier. Pero pues ya veremos. Regresando un poquito a lo que decías, ¿sabes qué? Me acordé a esta frase de Kifri, la de la magia es el poder que le da color al mundo. O sea, cuando la dice por primera vez, ya justamente en este arco final de esta temporada, no te voy a mentir. Yo dije, ay, Kifri, qué cursi. O sea, porque yo dije, no estás viendo el desmadre que ocasiona la magia y cómo la gatekeepea tu gente. Claro, o sea, sí le da color al mundo, pero pues también le da muchas otras cosas. No sé, y es que eso es lo más padre, que la magia aquí es un factor problemático. También sana y es para hacer cosas bonitas. Pero si me preguntas, o sea, como que acabo de llegar a esta conclusión, pero la magia es algo totalmente humano, ¿no? Algo como imperfecto, algo que puede curar y algo que puede matar. Y hay magia prohibida y hay con reglas y hay absolutamente todo. Entonces de repente la magia deja de ser como este factor cósmico, mágico, musical, para convertirse en eso, en un problema social. Mixes. Entonces mi mero mole, porque yo digo, Witch Hat Atelier va más allá, nos presenta pues esta figura del elegido, pero no porque sabe usar magia, porque la magia podría saberla cualquiera que sepa hacer círculos y líneas y etcétera, y que tenga este conocimiento y que haya leído, y que tenga un guía, ¿no? Como Kifri. Pero en este aspecto, la figura del elegido se nos muestra una Coco, que es un poquito pues es elegida, pero no sabemos para qué. Los sombreros de ala andan ahí como que viéndola todo el tiempo, pero no sabemos bien todavía para qué. Hay un plan maestro ahí, un plan malévolo, que pues bueno, ya tendremos que esperar un poquito para verlo en el anime. Ahora nada más, retomando otro tema que yo dije al principio, pero que sí me gustaría enfatizarlo, mi querida Abby, es el gran logro de llevar una obra como lo es Witch Hat Atelier del manga al anime. Solamente quiero regresar a este punto en el que yo pensé que pues les iba a llevar una eternidad hacer estos cielos, se los juro, amixes, que de grabado, de libro de grabados, de estos de Don Quijote de la Mancha, porque yo dije, Dios mío, pero al mismo tiempo pensé, podrían saturarse y quizás ahí como perder ese, o sea, no digo que pierda el encanto, pero ver tanto de eso, aparte de que lo hace más laborioso y etcétera, creo que lo usan en momentos específicos con los cuales el anime brilla más. Y yo dije, eso es algo muy cool, porque sí pudieron haber sido por la salida de tener a gente sin dormir y con ojeras que les lleguen hasta la puntita de la nariz, ahí dibujando cielitos y márgenes como si fueran cartografía antigua, etcétera. Y no, lo usan en momentos muy específicos y como dice Abby, como en estas especies como de explicaciones con libritos pop-up, y hacen cosas extraordinarias. Entonces a mí me gusta pensar que estos dos elementos se complementan. O sea, ¿quieres ver algo tipo de grabados de Doré? Ábrelo en el manga, o sea, porque de verdad Kamome Shirahama hace un trabajo espectacular, amixes. No puedo de verdad enfatizar más la obra de arte que es eso. Pero por otro lado, el diseño de personajes, Abby, porque los vestuarios, todo brilla de una manera tan espectacular. Y aquí quiero hablar de un personaje que no hemos hablado, mi Abby, que es el Orugio. Sí, no, ya. Es que, amixes, si ustedes vieran a Abby, está haciendo la misma carita sonriente que yo. Es que, amixes, o sea, va a haber cosas, ¿no? Quiero pensar, o sea, no quiero sonar yo a la misma de siempre, pero yo digo, es que, pues, viva la familia tradicional de estos dos chicos que viven juntos con 4 estudiantes, la familia tradicional y un perro que es el pincel gusano. Si me preguntan, esa es la familia tradicional por la cual están peleando, creo yo, las familias conservadoras, porque de otra manera no puedo explicarme cómo ves eso y no piensas en una familia hecha y derecha. Pero fuera de mis ships, amixes, ay no, Orugio se me hace también un personajazo
Amixes. Aparte de esto, ¿no? Como la figura de como el alguien rudo, pero al mismo tiempo alguien de que, oye, pues vi que a tus alumnitas están teniendo problemas para dormir. Entonces les hice como unas piedritas que calientan para que se las pongan en los piecitos y que puedan dormir mejor. Y yo, cállate, güey, me estás enamorando. O sea, ¿qué es eso? Y eso, o sea, solamente quería enfatizar, Abby, que no sé si esclavarme más en una textura, pero la figura masculina dentro de Witch Hat Atelier, al menos en los personajes principales. Porque claro, tenemos la caballería y etcétera, pero en general creo que las figuras masculinas que se nos muestran, que son Kifri, Orugio, y si me preguntas hasta Tartar, es como una figura masculina dulce, amable, que tienen cuidado hacia la otra persona, ¿no? Por ejemplo, Orugio, que aunque se nos muestra un poco como con barreras, hay les digo, ese diálogo, el de las piedras calientes para que pongan abajo de sus camas. Kifri le dice a Orugio, es que toda tu magia siempre es muy dulce. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¿Is that a pick-up line? O sea, me encanta, pero justo es eso, como la figura masculina de ser dulce, de proteger, de atender al otro, de tener como este corazón cálido. Yo dije, ¡ah! Otra vez estamos en el género de hombres escritos por mujeres. Mi género favorito, si me preguntan. Pero tú, ¿cómo viste? ¿Cómo viste la figura masculina? ¿Y qué pensaste de Orugio? Porque te lo juro que a mí me encantó ese personaje. O sea, yo desde que vi a Orugio, porque, a ver, Kifri tiene el pelo blanco, ojos azules, y Orugio el pelito negro, dije, Geto y Goyo, ¿acaso son ustedes reencarnados en otro universo? O sea, sí, ya, desde que había visto sus diseños dije, aquí podría ser algo, ¿no? Pero claro, o sea, al ver solo sus diseños dije, soy yo proyectando mis fantasías de Gojo y Geto en otros personajes una vez más. Pero ya cuando vamos viendo la dinámica dije, ay no, ojalá que aquí se haya algo. Ojalá que aquí sí pasen cosas mágicas, cósmico-musicales que apapachen nuestro corazón. Pero sí, también me encantó mucho como ese cuidado, porque de hecho cuando conocemos por primera vez a Orugio parece ser como un hombre muchísimo más serio, seco, incluso quizás como duro en su personalidad, pero justo con estos detalles como las piedritas, no, y que incluso descubrimos que su magia es la que fascinó a Coco cuando era de niña, porque la magia personalizada que él creó fue la de iluminar losas del piso. Fue como, lo amo, ya, háganle un monumento a este señor. Pero sí, o sea, a ver, sí es una personalidad muy distinta a la de Kifri, pero él también tiene formas de cuidar a quienes les importa, a quienes están bajo su ala, como son también estas 4 alumnitas, porque, o sea, sí, aunque no sea como digamos su profesor, por así decirlo, tan directamente como lo es Kifri, sí las está guiando, sí también las está como intentando impulsar, está también pendientes de ellas, de lo que les está pasando, si están actuando de forma distinta. Entonces sí, como que ese cuidado desde estos personajes masculinos como que me ha gustado mucho, porque incluso también Tartar, pues al verse también como frustrado de no poder ayudar a Coco, también le escucha, ¿no? O sea, está atento a estarle escuchando, está atento de, ok, ahorita hago esto y me apuro porque se está sintiendo peor, obviamente no la voy a dejar aquí sola, ahorita la cuido, ahorita me ocupo y demás. Entonces eso sí también me ha gustado mucho. Lo que sí me gustaría ver más a futuro también es, porque ahorita solo hemos visto a una, que es la que está como a cargo del examen, pero a otra como hechiceras mujeres, o sea, con el mismo nivel de Kifri, de Orugio y demás. Como que siento que no hemos visto muchos personajes femeninos, digamos que con ese conocimiento mágico, más que, insisto, esta chica que está aplicando el examen y que justo se ve que conoce a Kifri desde hace mucho tiempo. Pero también estoy como muy
interesada en ver en el futuro, pues qué otros personajes podemos ver de este lado. Y sí, ahorita que mencionabas también lo de la animación, yo también quedé voladísima por el uso de que justo en algunos momentos sí se sentía como grabado, sobre todo por ejemplo cuando están también explicando cómo funciona este mundo de la magia, de que hay como elementos básicos que hay que aprender, que si los círculos, las líneas y demás, como que sí se siente que estás leyendo un libro mientras lo estás viendo y eso me encanta. Pero sí, o sea, también saben cuándo explotar como estos momentos, digamos, más grabado libro y cuándo sí irte full animación, lo cual también me encanta. Y también un datito aquí curioso es que hace poco, hace no mucho, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 semanas, al parecer fue el cumpleaños del gusano pincel. Canónicamente cumplió años. Y estaba viendo así en tweets que la mangaka estaba sorprendida de que en el anime lo amaron tanto que intentaron meterlo así lo más que podían, así aunque fuera en el fondo, así de que estuviera ahí haciendo algo, pero ahí estaba porque lo amaron demasiado. Y sí, yo también, ¿sabes qué vería cortitos de sus aventuras, así como luego hay animes que al final pasan, como en Demon Slayer, que era Tanjiro diciendo, y en el día de hoy aprendimos que, o sea, así cositas, mini aventuritas de El Gusano Pincel, amaría verlo, pero bueno, ya, con que llegue la siguiente temporada en un año máximo, quizás, me doy por bien servida, porque sí, tengo muchas dudas e inquietudes. Y pues bueno, amixes, después de hablar largo y tendido de Witch Hat Atelier, pues ya llegó la hora de las conclusiones. Y yo me quedo también con algo que decías muy al principio y que igual y no recalcamos lo suficiente, que creo que sí es una historia, un coming of age, y que me encanta eso, que se esté desarrollando en un contexto mágico. Y creo que también estoy como muy fascinada y me quedo mucho con todo el universo que crea Shirahama en Witch Hat Atelier, ¿no? O sea, no todo es de colores, como diría Kiefer, gracias a la magia podemos ver que sí tiene sus claroscuros, sobre todo estas poderosas ideas sobre controlar el conocimiento. Creo que sí es algo en lo que así le puse un gran highlight desde que salieron en el primer episodio. Pero a pesar de eso creo que, o sea, porque podría sonar que por eso podría ser una serie como más pesada como Orbe, y no, me quedo también con que es una historia que puede fascinar a muchas personas. Creo que sí sería una historia que si nunca has visto anime y quieres como entrarle, sería una serie espectacular para que lo hagas y le des la oportunidad, tanto por los personajes, la animación y la historia, porque justo en este podcast hemos como intentado hacer ver a otras personas que pues el anime muchas veces como que se tiene este estereotipo de que o son historias muy spicy, o son historias muy sencillas, o son solo peleas y demás. Y creo que justo Witch Hat Atelier tiene un poco de todo. Digo, tiene todavía mucho para darnos en futuras temporadas, pero sí creo que sería una gran forma de, si alguien que no se ha acercado a este mundo, lo haga. Pero bueno, tú, mi querida Elsa, ¿de qué te quedas de Witch Hat Atelier? Justo, mi querida Abby, es lo que yo decía con lo de la Odisea, la manera en que hacen una historia tan accesible, pero al mismo tiempo, pues con estas como problemáticas o cosas, ¿no? O sea, ahorita mismo que lo estábamos conversando y que me llegó como esta idea a la cabeza, ¿no? De la magia como un problema social, de que los elegidos, ¿quiénes? ¿Según quién? ¿De acuerdo a quién? ¿Cuál es tu fuente? Es como, wow, y que ese sea tu punto de inicio, además, a mí me fascinó. Y en ese aspecto creo que regreso a esto que es un aire fresco al mundo de la fantasía. Lo que decíamos un poco también de Frieren, ¿no? Como, y nuevamente, amigos, yo no es que tenga algo en contra ni una cruzada contra los isekai, pues, o sea, a mí nada más no, siento que las temáticas a mí nomás no me dan, tal vez me hace falta ver más, pero pues bueno, ahí les platico si algún día lo hago, creo, aquí levantando la ceja de manera como misteriosa, sospechosa. Pero en este aspecto, pues estas fantasías que nos están mostrando creo que son muy, muy interesantes y un aire fresco a la fantasía y que espero que sea ese comeback, ¿no? Te digo, lo del regreso de las historias épicas, el regreso de la fantasía, creo que es algo que en verdad siento que, a ver, no voy a decir que es necesario,
Pero a ver, nos están dando algo muy emocionante, con muchas reflexiones y como decía Abby, como este anime a mí también se me hace como una gran puerta para empezar a ver, entrarle a este mundo, especialmente por el cliffhanger, para que vean cómo uno debe ser paciente en el mundo del anime, pero paciente, paciente, ni al amor lo esperamos tanto como esperamos la nueva temporada de una historia que nos haya gustado, pero bueno, creo que eso es lo más valioso con lo que me quedo de Witch Hat Atelier. ¿Y ustedes, amixes, qué onda? ¿Les gustó Witch Hat Atelier? ¿Ustedes creen que si la magia fuera un oficio por el cual uno solamente necesita tinta mágica y papel, todos deberíamos tener acceso a él? ¿O solamente unos cuantos? Y si unos cuantos, según ustedes, ¿quién debe elegirlos? Amixes, abrimos el plebiscito, abrimos la votación en nuestras redes sociales. No, amixes, está muy cabrón. Entonces sí queremos escuchar sus piensos. ¿Qué les pareció Witch Hat? ¿Qué les pareció Witch Hat Atelier? También habían llegado a estos piensos donde decían, wow, hay un monopolio aquí. ¿Qué pensaría Karl Marx sobre Witch Hat Atelier? Si me preguntan, yo creo que le gustaría y diría, ahí está, lo que siempre yo les dije en el Capital. Pero bueno, amixes, pueden decirnos esto en todas nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en YouTube, en Spotify, X, en cualquier lado, pero cualquier cosa, mixes, ya saben que pueden visitar sugoicast.com y ahí nos pueden, bueno, ahí ustedes podrán encontrar las redes sociales donde estamos y varias noticias más. Y pues nada, mixes, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Sugoicast, que además ya es el último episodio de nuestra temporada actual, la cual nos costó trabajo. Por favor, aprecien este detallazo, mixes, porque costó. La vida se puso brava, pero aquí estamos. Entonces, muchas gracias por seguir escuchándonos y nos vemos en la siguiente.